ustedes el tema Cristo y la cultura, y es la influencia del reino en el mundo. No sé si soy un poco correcto. ¿No? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Bueno, quiero comenzar leyendo el verso capítulo 4, verso 17, que dice: esto digo y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad. La PED no es un evento. Ellos vienen del contenido entenebrecido y están excluidos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Bueno, lo que Pablo está hablando aquí es que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de andar, no debemos de vivir, no debemos percibir lo mismo que conciben aquellos que no tienen la luz. Ellos tienen la mente. Cuando Pablo menciona el término que la mente de ellos está entenebrecida, que es una mente que está en la vanidad. Esta palabra vanidad quiere decir que está vacía. Es una mente vacía. En una mente vacía cabe cualquier cosa, cabe todo. Entonces él está diciendo: nosotros no podemos vivir con una mente que está vacía, donde cualquier cosa cabe. Nuestra mente debe de tener filtro, porque de otra manera nosotros podemos percibir cualquier cosa como si fuera una verdad. Dice Pablo que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, en oscuridad, no tienen luz, son ignorantes. Ellos todo lo perciben de acuerdo a lo que culturalmente es aceptado. Es increíble que vivimos hoy en una nación o en un continente, y en todos los países y en todos los continentes, estamos viviendo en un tiempo donde si hace 20 años se diría lo que hoy la gente cree y lo que la gente concibe, dirían: no puede ser, eso jamás sucederá. Y estamos viviendo en un tiempo en donde los conceptos del día de hoy, la cultura del día de hoy, es totalmente contraria a la cultura del reino de Dios. El paradigma de la cultura es el lente a través del cual vemos las cosas, y nos hace no solamente ver las cosas de esa manera, sino que también nos da una perspectiva de nuestro mundo. Por ejemplo, es como si trajéramos lentes oscuros. Si traemos lentes oscuros, todo estará con menos luz. Si me pongo lentes verdes, todo lo veré verde. El pasto seco lo voy a ver como verde, porque mis lentes me ponen una visión en la que todo lo percibo de ese color. Eso es lo que sucede con el paradigma de la cultura de las naciones. Mientras nosotros sigamos viendo con el lente evangélico y no con el lente del reino de Dios, vamos nosotros a tener una perspectiva incorrecta y no vamos a ser efectivos en la labor que nosotros tenemos que realizar como iglesia y en el reino. Me parece que la iglesia en las últimas décadas se dedicó al sacerdocio, pero se olvidó del reino. El anticristo no es un personaje, es un espíritu. Por eso Juan dice: muchos anticristos han salido por el mundo. Es un espíritu que es contrario a todo aquello que procede de Dios, y lo hemos dejado crecer e influenciar de tal manera que gobierna en el mundo como si fuera un sistema filosófico y social. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los problemas sociales? ¿Qué es lo que hacemos? Todo lo que existe el día de hoy.
el aborto, que es aceptado, las ideologías de género, el socialismo, el premiar la irresponsabilidad de aquellos que no trabajan, o el premiar la irresponsabilidad de aquellos padres que abandonan a sus hijos, mantener a las personas que no quieren trabajar, y todas las cosas que nosotros hoy concebimos como si fueran normales. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos diferentes opciones. Una de ellas, como iglesia, es vamos a orar y vamos a hacer guerra espiritual. Y comenzamos a ungir y aventar aceite, hacemos ensaladas espirituales que no producen nada, porque esto no transforma, no cambia nada. Podemos también hacer cultos para que la gente venga a esas reuniones y que a través de reuniones podamos cambiar la sociedad. Lo tercero que podemos hacer es ignorar la realidad, como si no pasa nada, y vivir lo mejor que nosotros podamos dentro de esta cultura que se deteriora, pero nosotros no hacemos nada. Dejemos que las cosas sucedan, metemos la cabeza en un pozo como el avestruz, como si con eso nos olvidamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Lo otro que podemos hacer es hacer la función de iglesia. Para esto tenemos que entender cómo es que surge la iglesia. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y muchos piensan que Jesús es el que inventó la iglesia. No, en el tiempo de Jesús había muchas iglesias y no era una institución religiosa. Cuando Jesús dijo: yo quiero edificar, yo quiero construir, yo quiero tener mi iglesia, Él se refería a algo que existía, pero que es muy diferente a lo que nosotros hemos concebido como iglesia. La palabra en el griego es eclesia, y en ese tiempo, era la principal asamblea de la democracia en Atenas, en la Grecia clásica. Cada ciudad tenía una iglesia, una eclesía. La primera iglesia fue fundada por Solón en el año 594 antes de Cristo. O sea, casi 600 años antes de Cristo se fundó la primera iglesia. Y se utilizaba la iglesia para designar magistrados, que eran los que ejecutaban las decisiones del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, porque precisamente estos tres conceptos de gobierno, que son parte de la república, nace en Grecia, nace de los filósofos griegos. Entonces, estos que eran parte de la iglesia eran elegidos y hacían que todos los atenienses pudieran participar, y todos sabían la importancia que tenía la iglesia. De esta forma, ellos tenían influencia en todas las esferas sociales. Por ejemplo, ellos nombraban de manera indirecta a los que eran miembros del Areópago, y ya ellos eran nombrados también, o nombraban a los magistrados. Todo esto lo hacía la eclesía. Entonces, la iglesia tenía la última palabra en referencia a la legislación de los atenienses. Las declaraciones de guerra, la firma de paz, la estrategia militar, la elección de lo que llamaban ellos los estrategos, que eran los comandantes jefes militares, todo esto hacía la iglesia. Entonces, poseían la facultad de llamar a los magistrados para que rindieran cuenta ante ellos, ante la iglesia,
cuando ellos terminaban los mandatos. Así que la iglesia era una entidad funcional en la estructura social de cada ciudad. Era una entidad que establecía orden y que funcionaba sin un título, como si fueran el gobierno. Establecían orden social. Eran gente que analizaba la condición de la ciudad donde ellos vivían, toda la vida integral, toda la vida de la comunidad. Ellos la analizaban y veían que esa comunidad tuviera bienestar. Presentaban alternativas de mejoras. Trabajaban en la comunidad y las autoridades para hacer lo que se requería en las comunidades. El centro del propósito no era la eclesía, sino la sociedad. O sea, ellos existían para producir un beneficio en su sociedad. Nosotros estamos viviendo tiempos en donde se ha unido una serie de conceptos y de personas, aquellos que manejan la ideología de género, los defensores del asesinato por aborto, los ideólogos del robo legalizado disfrazado de justicia social, el neorracismo disfrazado de igualdad racial, la imposición de antivalores disfrazados de humanismo, el anarquismo, la censura de la expresión libre, la aplicación de las leyes en base a jueces que son ideólogos más que personas que ejercen la justicia, y bueno, personas marxistas maquillados de partido político liberal, y todos estos se han unido para producir una transformación social. Ellos están en la búsqueda de lo que ellos llaman el nuevo hombre, un nuevo hombre que sea producto de todo lo que ellos han maquinado, una sociedad que tenga justicia, un mundo que sea equivalente a algo que todo mundo deseara. Bueno, fíjense, vivimos en un mundo en donde tenemos personas que están haciendo una labor de transformación social, deteriorando y perjudicando todos los principios positivos con los que nuestra sociedad ha crecido. Mientras que Jesús, hace 2000 años, Él dijo: yo quiero establecer mi eclesía, mi iglesia. En la mente de Jesús, Él no estaba haciendo algo nuevo. Él no estaba pensando en algo que fuera religioso. No era una institución religiosa lo que Él estaba buscando. Él estaba buscando personas que tuvieran la capacidad de reinar, de gobernar, de establecer justicia, de cambiar las situaciones, de establecer un orden, y que tenían el poder dentro de su comunidad para una transformación benéfica a todo su mundo. Eso es lo que Jesús percibía de su iglesia, porque eso es lo que significaba iglesia. Entonces, mientras nosotros interpretamos que iglesia es una entidad que se reúne los domingos para que cantemos y para que podamos nosotros hacer cosas que son positivas, claro, la exposición como lo estamos haciendo hoy de las enseñanzas y de la vida del Espíritu, eso lógicamente es parte de lo que teníamos que hacer, pero aquello que tenía que ver con el ámbito de nuestra actividad en el mundo, nos olvidamos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos olvidamos de la vida y nos dedicamos a la piedad. Todas las cosas que nos fueron dadas en Cristo, todas las cosas espirituales, juntamente con Cristo, nos dio todas las cosas. Nos entregó lo que en el principio le dio al hombre: la responsabilidad de sojuzgar, gobernar en la tierra. Pero nosotros le entregamos esa parte a
a otros y nos dedicamos a encerrarnos y creamos no una cultura de reino, sino una cultura evangélica que no produce transformación social. Lo que sucedió en la iglesia es que nosotros dividimos al mundo. Hicimos una línea y dijimos, esto se llama mundo secular y esto se llama mundo espiritual. Y lo separamos. Separamos lo que Dios unió. Porque interpretamos que lo espiritual tiene que ver con todo aquello que nosotros realizamos en cuatro paredes, mientras cantamos, mientras alabamos, mientras predicamos, y pensamos que no tiene nada que ver lo espiritual, lo laboral, lo familiar, lo social, todo lo que tiene que ver con los aspectos del hombre. Y no, yo pregunto, ¿qué será más espiritual? ¿Un hombre que comparte la palabra en su congregación, o una ama de casa que cambia los pañales de su hijo, que cuida que ese hijo esté creciendo con principios escriturales? ¿Qué será más espiritual? ¿La labor del que predica o la labor de esa madre? Los dos. Pero nosotros, al separar las cosas, dijimos, no, esas son cosas seculares y estas son cosas espirituales. No. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas nos han sido dadas a través de su infinito poder. Pero erramos, nos dedicamos al sacerdocio y nos olvidamos del reino. Pedro dice que somos una nación de reyes y sacerdotes, pero nos dedicamos a ser sacerdotes y le entregamos el reino a otros. La iglesia ha sido parte del propósito eterno. Tenemos que entender, así como Cristo es eterno y en su propósito eterno es que el Padre pudiera darse y revelarse como Padre a través del Hijo por medio de la iglesia, propósito eterno. O sea, la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes que creara a Adán. La iglesia existía antes de la nación de Israel, existía en lo eterno. Lo que Dios quería era una eclesía. No quería una nación pequeña que estuviera en un lugar geográfico del mundo. Él quería una nación, como Dios se lo prometió también a ellos. Te daré, le dijo a Sara, una nación de reyes. No dijo un rey, le dijo de reyes. Haré de ti naciones, de ti saldrán naciones, de ti saldrán reyes. A Abraham le dijo, yo a través de tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. Y la iglesia siempre fue parte del propósito eterno. Nosotros estábamos escondidos en Cristo, en la eternidad. Cuando el Padre decidió que Cristo fuera sacrificado desde antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos escondidos en Él. Así como en Adán, Eva estaba escondida y de su costado herido sacó a Eva, nosotros estábamos escondidos en Cristo desde antes de que fuera herido. Y cuando Él fue herido en el costado, de ahí surgió la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ahí estábamos escondidos. Y así como Cristo está en todas las escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la iglesia está en todas las escrituras. Estamos en el libro de Génesis. Somos los constructores del arca. Somos el pueblo de pacto. Somos la circuncisión. Somos Rebeca. Estamos en el libro de Éxodo. Somos los que celebran la Pascua. Somos los guiados por la nube. Somos el pueblo de sacerdotes. Somos el tabernáculo. Estamos en el libro de Levíticos. Somos el pueblo del jubileo. Estamos en el libro de los números. Somos Josué y Caleb.
Somos los que beben agua de la roca. Somos la ciudad de refugio. Estamos en el libro de Deuteronomio. Somos el pueblo de conquista. Estamos en el libro de Josué. Nosotros, y en el libro de Jueces, somos los 300 que son los valientes de Gedeón. Estamos en Primera de Samuel. Somos las 5 piedras de David. Estamos en Segunda de Samuel. Somos los valientes de David. Somos el pueblo del arca. Estamos en Primera de Reyes. El templo. Los 7,000 que no doblaron sus rodillas. Estamos en Segunda de Reyes. Somos el Elías tomado al cielo. Estamos en Primera de Crónicas. Somos el tabernáculo de David, el ejército de Dios. Estamos en Segunda de Crónicas. Somos el reinado de Ezequías, los que leen la ley. Estamos en Esdras. Somos el pueblo que edifica. Somos la ciudad restaurada. Estamos en el libro de Esther. Somos la doncella que agrada al rey. Estamos en el libro de los Salmos, los que aman su nombre, los que temen al Señor, las ovejas de su prado, la ciudad de Dios, los que moran en Sión. Estamos en el libro de Proverbios. Somos los rectos y somos los justos. Estamos en el libro de Cantares. Somos la Sulamita. Estamos en Isaías, el monte de Sión. Estamos en Jeremías, el nuevo pacto, la ciudad edificada. Estamos en Ezequiel, somos el atalaya, somos el templo. Estamos en Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Estamos en el libro de Joel, somos el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos en el libro de Amós, somos el levantamiento del tabernáculo caído de David. Estamos en el libro de Abdías, somos el remanente. Estamos en Miqueas, el monte de la casa del Señor. Estamos en Sofonías, la hija de Sión. Estamos en Ageo, la gloria postrera. Estamos en Zacarías, la niña de sus ojos, la ciudad de verdad, el monte de santidad. Estamos en Malaquías, el especial tesoro. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Estamos en Mateo, la sal y la luz del mundo. Estamos en Marcos, los que creen en su nombre. Estamos en Lucas, el hijo pródigo. Estamos en Juan, los hijos de Dios. Estamos en Corintios, ministros del nuevo pacto, olor a Cristo, los transformados de gloria en gloria, el templo de Dios. Estamos en Gálatas, los hijos de Abraham, los herederos de la promesa, los hijos de libertad. Estamos en Efesios, somos los predestinados, somos la alabanza de su gloria, sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos hechura suya, conciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios, edificio, morada de Dios, la dispensación del misterio escondido. Estamos en Filipenses, somos luminares del mundo, justicia de Dios, los que todo lo podemos en Cristo. Estamos en Colosenses, el reino de su Hijo, los santos sin mancha e irreprensibles. El misterio manifestado, los escondidos en Cristo, los revestidos del nuevo hombre. Estamos en Tesalonicenses, somos escogidos para salvación. En Timoteo somos los soldados de Jesús, los obreros aprobados. En Tito somos los justificados por gracia. En Hebreos los que se acercan a Sión. En Santiago los hacedores de la palabra. En Pedro linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. En Juan somos la simiente de Dios, somos amados. En Judas guardados sin caídas. Y en Apocalipsis somos la nueva Jerusalén. Propósito eterno. Escucha, no somos un remiendo de algo que no sucedió o que se le escapó a Dios. Dios siempre quiso hijos lavados, redimidos, perdonados, justificados por gracia, que reflejaran su gloria y que tuvieran su naturaleza. No somos un accidente ni somos un paréntesis, somos lo que Dios siempre quiso. La iglesia. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no era Adán, porque Adán era un alma viviente, porque Adán era inocente.
Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, comenzó en el Génesis y terminó en la cruz, cuando ahora sí tenía aquello que siempre quiso, la iglesia, la que estaba escondida en Cristo, la que naciera de su costado, la desposada, la esposa del Cordero. Tú y yo estábamos en la eternidad, en el pensamiento de Dios. Pero lo que Dios tenía como idea no era una entidad religiosa, no era una entidad que tuviera reuniones emotivas y encerrados en cuatro paredes. No, Dios tenía en mente lo que Jesús pensó en su tiempo cuando existían muchas iglesias. Dios dijo, yo quiero edificar mi iglesia. Entonces, nosotros oramos, la iglesia está orando para que Dios haga algo. Y hay dos posibles cosas que podemos hacer. Como ya dije, nos encerramos en la cabeza como el avestruz y que el mundo que siga caminando sin nosotros entender lo que Dios nos ha entregado y nuestra función verdadera en la tierra. O otros simplemente dicen, vamos a orar para que Dios haga algo. Y le pedimos, Dios, muévete, Dios, haz. Hasta le decimos, como dicen los salmos en el Antiguo, levántate, Señor. No, pues si no está dormido. Y la oración nunca debe ser para mover a Dios, sino para que nosotros nos movamos y abramos las puertas a las que tenemos que entrar. La oración es para movilizarnos a nosotros y realizar la misión que Él ya nos encomendó. No podemos orar pidiendo que Dios se mueva, que Dios sacuda a la sociedad, que Dios cambie nuestro gobierno, que Dios transforme el sistema educativo, que Dios elimine el crimen, que Dios cambie al mundo. Lo que debemos orar es para que la iglesia se mueva. Tenemos que abrir los ojos del entendimiento, conocer nuestra responsabilidad, involucrarnos en todas las esferas que Dios nos entregó en el mundo. Todas las cosas nos pertenecen. Para eso fuimos creados. Tenemos que involucrarnos en las áreas gubernamentales, que la iglesia sea un agente transformador del sistema educativo, que tenga estrategias para reducir el crimen, que podamos transformar nuestro mundo, que podamos nosotros caminar viendo una transformación social. Hay puertas que están cerradas para la iglesia, porque la iglesia no piensa que tiene capacidad para entrar por ellas. Requerimos gente profética y apostólica que discierna las puertas abiertas y sepa que Dios nos está enviando. Las misiones no son únicamente al África o al Asia o a Brasil, a los lugares donde está el Amazonas. No, las misiones también el día de hoy son las estructuras políticas, las culturales, las sociológicas, las educativas, que están transformando la cultura y el pensamiento de los hombres, y nosotros no hacemos absolutamente nada. Y la cultura o nos transforma o la transformamos. Por eso dice el Señor, no se conformen, no tomen la forma de este mundo, no se amolden, no sean pasivos ante lo que sucede en nuestro mundo. Nosotros somos llamados a ser la sal y la luz. Sal de la tierra no es un verbo de salir, es un verbo sustantivo para nosotros de tener la podredumbre en la tierra. Somos la luz. Nos quejamos de la oscuridad, pero la oscuridad no es sino el resultado de carencia de luz. No nos quejemos de la condición de nuestro mundo, porque la iglesia es la responsable de la condición de la oscuridad. Porque es solamente el reflejo de la falta de luz. ¿Por qué en la política hay tanta oscuridad? Porque no hay luz.
¿Por qué en las ciencias, en las artes hay tanta oscuridad? Porque no hay luz. Porque hemos pensado, hemos creído que no somos llamados a eso. Nosotros en enero del año pasado, en Houston, comenzamos un proyecto educativo y nos dieron un contrato con el Distrito Escolar de Houston, las escuelas gubernamentales. Les estamos enseñando la Biblia sin que ellos sepan qué es la Biblia. Les llamamos la verdad que no cambia. Y cada clase lleva un principio escritural en donde los muchachos se les insta a que vivan ese principio. Por 15 días lo practican, después traen una tarea de cómo ese principio está transformando su vida en la familia, en la escuela y en su mundo con los amigos. Y contentos de participar, no se quieren ir de la clase, los maestros se quedan, ¿por qué con nosotros no quieren estar? La clase tiene una canción por cada clase exclusiva para esa clase. Tienen un PowerPoint, tienen un manual donde los muchachos participan. Lo tuvimos que detener porque nos pagaron, pero no hemos cobrado. O sea, nos pagaron con un crédito que el IRS o lo que es el sistema tributario nos va a pagar, pero hasta que no nos paguen, lo vamos a continuar. Pero a esas cosas somos llamados. Son las cosas a las que Dios ya nos abrió todas las puertas. El mundo nos ha sido dado para que nosotros como eclesía podamos funcionar y creer que Dios nos habilitó para hacer esas cosas. Entonces, un evangelio que salva a las personas, pero no redime a la sociedad, no cumple con el propósito eterno. Si no compartimos la fe teniendo claridad de las realidades espirituales, de aquello que Cristo produce, tendremos muchas personas salvas, pero ineficaces para ser la sal y la luz en el mundo. Entonces, ayer el apóstol Gustavo decía que muchos de nuestros cantos retrasan y desvían a las personas. Lo bueno es que no lo dije yo, lo dijo él. Pues debemos dejar de cantar y de predicar incredulidad y menosprecio a la obra consumada de lo que Cristo realizó. Que podamos producir una iglesia eficaz en la misión a la que somos llamados. Se requiere de personas, no solamente que sean bautizadas en agua, porque bautizo significa sumergir, no, que seamos sumergidos en Cristo, para que sumergidos en Cristo podamos producir y actuar desde Cristo para el mundo, para que no solamente seamos bautizados en su muerte, sino también seamos bautizados en su resurrección y que se manifieste a través de nosotros la vida de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 dice: cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo está hablando aquí de un evento donde aquellos en el antiguo pacto no podían ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios estaba siendo reflejada en el rostro de Moisés. Pero cuando veían el rostro de Moisés decían: no queremos ver esa gloria. Y Moisés se puso un velo. La gente no podía ver la gloria. Pero lo que Pablo está diciendo, que en esta realidad donde nosotros estamos parados, nosotros ahora caminamos en otra realidad que es el nuevo pacto. Ahora todos nosotros, no algunos, todos nosotros contemplamos la gloria de Dios, no en un templo, no en un ministro, sino en la única manera como podemos hoy contemplar esa gloria. Y dice, de gloria, somos transformados de gloria en gloria. Y gloria es la palabra en el griego doxa, que puede ser traducido concepto o precepto.
Somos transformados en esa misma gloria de precepto a precepto, de verdad en verdad, de concepto a concepto, de entendimiento a entendimiento, de tal manera que somos transformados como en un espejo, viendo la gloria de Dios, en donde cuando yo veo esa gloria, yo ya no veo solamente la gloria de Dios, veo la obra de Dios en mi vida. Es un espejo, pero ya no me veo yo, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en nosotros. Somos transformados en el entendimiento para poder concebirnos como Él siempre nos concibió, una nueva creación en Cristo. Pero debemos tener la perspectiva correcta de lo que somos y de lo que opera en nosotros. Pero la cultura del cristianismo produjo, ya saqué otra vez el calcetín, es que en la mañana, como no traje pañuelo, pero ya me regalaron uno, agarré un calcetín. Está el calcetín. Pero después me regalaron uno. Pero además, además funciona bien, fíjense, ya lo probé, hasta absorbe más. Les recomiendo, trátenlo un día. Tenía la opción de un calcetín o un calzón, dije, no, un calcetín. Pero, a ver, lo que nosotros somos, la operación de la iglesia, el cristianismo produjo una cultura que nos aleja de lo que nosotros tenemos que realizar. Hay una cultura cristiana y hay una cultura de reino. Debemos nosotros concebirnos como gente de reino, porque el cristianismo es una religión, pero el reino lo abarca todo, y aquí lo vamos a ir viendo. Miren, el cristianismo son rituales, el reino es toda la actividad de la vida. El cristianismo es lo que yo creo, pero el reino es todo lo que yo hago. El cristianismo es una fe individual, mientras que el reino es toda mi vida. El cristianismo tiene que ver con lo que hago el domingo, pero el reino es lo que hago toda mi vida. Las 24 horas, 7 días de la semana, 366, por si hay año bisiesto, días del año. El cristianismo abarca el 31.2% de la población del mundo. El reino abarca el 100% de los pobladores del mundo. El cristianismo transforma individuos, el reino transforma el mundo. El cristianismo está basado en un liderazgo clerical, pero el reino está basado en un liderazgo compuesto de reyes y sacerdotes. El cristianismo se sostiene por ofrendas, el reino se sostiene por Cristo. El cristianismo inició hace 2000 años, el reino es eterno. El cristianismo cambia de moda, pero el reino permanece para siempre. El cristianismo es una estructura humana, pero el reino es una estructura divina. El cristianismo es liderada por hombres, pero el reino es liderada por Cristo. El cristianismo es terrenal, el reino no es de este mundo. El cristianismo tú lo puedes ver, pero el reino tiene que ser discernido. El cristianismo tú te puedes hacer miembro de una denominación de la religión cristiana, pero en el reino solamente debes que ser trasladado al reino. El cristianismo emociona, pero el reino transforma. El cristianismo trata de hacerte bueno, el reino te hace una nueva creación. El cristianismo te hace miembro de una denominación, el reino te hace miembro de la familia de Dios. El cristianismo te aparta del mundo, pero el reino te hace la luz del mundo. El cristianismo te bautiza en agua, el reino te bautiza en Cristo. El cristianismo está centrado en tus necesidades, el reino está centrado en el propósito eterno del Padre. El cristianismo te da promesas, el reino te da herencia.
El cristianismo te aleja del mundo, el reino te da como herencia las naciones. El cristianismo busca las añadiduras, el reino hereda el reino y su justicia. El cristianismo reconcilia al hombre, el reino reconcilia al mundo con Dios. El cristianismo no se mete en política, el reino gobierna sobre la política y sobre todas las cosas. Nuestros problemas y la causa por la que no hemos podido nosotros impactar el mundo no es porque haya un diablo que está ahí metiendo la cola donde quiera que nosotros vamos. No. Le hemos echado la culpa a ese diablo. Lo hemos sacado, pero por todas partes. Pareciera que hay un diablo omnipresente, omnipotente, omnisciente. A todo mundo se le aparece. Es omnipresente. Le hemos echado la culpa de todos nuestros errores, fracasos, pecados, actos incorrectos, irresponsabilidades, y el diablo es la excusa perfecta de los religiosos para seguir teniendo una vida improductiva e incorrecta. La causa de nuestra falta de efectividad son el ignorar nuestra herencia y la falta de una actividad espiritual que nos impiden manifestar el verdadero propósito de Dios. Muchos creyentes piensan que la vida espiritual consiste en el más allá, y los incrédulos están muy preocupados más que el del más allá, del más acá. Entonces, el mensaje del Evangelio del Reino edifica un puente entre estas dos tendencias contrarias, enseñando cómo es que el día de hoy y la eternidad se ligan a través de un estilo de vida que está trabajando, edificando hacia el futuro, laborando físicamente en la tierra para cambiar estructuras espirituales, y trabajando en lo temporal también, edificando en lo eterno, viviendo con la esperanza del más allá, pero funcionando correctamente en el más acá. No estamos desligados. Sí, tenemos una esperanza de vida eterna, pero fuimos creados para esta tierra. Dios creó hombres, no angelitos. Y lo que Dios necesita es gente que en la tierra funcione, porque Dios no nos dice nada de lo que haremos en el más allá, pero Dios nos dice todo lo que tenemos que hacer en el más acá. Por lo tanto, a mí no me interesa lo que vaya a hacer más allá, a mí me interesa lo que yo debo hacer en el más acá, porque para eso Dios me escogió y me trajo al mundo. Y esta generación tiene retos que todavía la iglesia no discierne. Pero el tema ideológico va a ser parte de lo que tenemos que estar nosotros lidiando día a día. Tenemos una generación que ha sido adoctrinada desde pequeños, desde los niños en las escuelas, desde la cuna, con la música, con la televisión, con todo lo que ellos ven, con la filosofía escolar en casi todas las naciones. Y esta generación, a diferencia de las otras, acepta todos los conceptos ideológicos. Para ellos, porque los han educado, los han adoctrinado, y todo esto lo aceptan como algo que es parte de la vida. Se requiere de una generación que pueda discernir y que esté preparada con las ideas y las acciones para combatir la mentira. No podemos seguir pensando que haciendo cultos nosotros vamos a cambiar el mundo. El mundo hay que cambiarlo desde donde el mundo opera. La actividad de la eclesía que Jesús tenía en mente era una entidad con autoridad para establecer un orden en su sociedad. Y la iglesia que Pablo fundó
no estaba centrada en realizar reuniones un día de la semana en un templo. No. Dios por eso levantó a un hombre como Pablo, a quien Dios sacó del entorno religioso que solamente reunía entre ellos a puros judíos, para que a través de él pudiera mostrar cuál era el modelo de eclesía. Lo que Pablo fundó eran eclesías, eran gente que funcionaba en la sociedad. Fundó iglesias que no se parecían en nada a la iglesia Jerusalén, que estaba fundada en todos los días reunirse en el templo y por las casas. No, Pablo tenía la idea de una transformación de su comunidad a través de dar a conocer la sabiduría de Dios. Pablo, estando preso por falsas acusaciones, estando en Jerusalén, presentó una defensa judicial ante el mismo rey de Jerusalén, al rey Agripa. Imagínate, él hablando con la máxima autoridad, y el rey le dijo: por poco me convences, por poco me persuades a ser cristiano. Después de haberlo escuchado hablar, Pablo habló con Félix. Félix era el gobernador de Cesarea, y Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio, todos conceptos jurídicos. Y cuando Félix lo escuchó, dice que se llenó de temor, porque Félix era un jurista que conocía la ley, pero lo que Pablo le estaba hablando produjo temor en su corazón. Lo que nos ha faltado es gente que crea a Dios. Dios no va a hacer absolutamente nada sin que lo haga a través de nosotros. Y que pensemos y sepamos que estamos aquí para esta hora y para este tiempo. Tenemos todo para ser eficaces en la labor, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, no necesitamos un avivamiento, no necesitamos que alguien ponga manos en nosotros. Necesitamos entender que Dios ya nos habilitó, ya nos capacitó y ya nos dio su espíritu para que podamos ser efectivos en la misión que nos ha encomendado. Los avivamientos crearon coritos. La Reforma produjo sinfonías que hasta el día de hoy perduran por los siglos. Los avivamientos cambiaron la manera de hacer cultos religiosos, pero la Reforma afectó todas las artes. Todo lo que sucedió en el Renacimiento fue producto de una mentalidad en la iglesia que se introdujeron en todas las partes. Ellos eran los músicos, ellos eran los que hacían pinturas, ellos eran los que hacían esculturas, y en ese tiempo Cristo era todo en todo. Estaba en los museos, estaba en los parques, estaba en la sociedad, porque gente con el entendimiento del reino caminaron en ese tiempo y establecieron patrones de vida que, aunque no tenían la misma iluminación y comprensión, hicieron lo correcto en su tiempo. Las grandes pinturas estaban centradas en Cristo. Él era todo en todo. Las esculturas, todas ellas, obras de Cristo. No se concebía el arte sin Cristo. Todas las sinfonías, los grandes escritores, los más famosos, escribieron para Dios. Era una manera de glorificar al Dios al que ellos habían creído. No se concebía sin que Cristo estuviera expresado en todas las esferas. Todos buscan y esperan un avivamiento en la iglesia, pero lo que se requiere es que entremos a la reforma que Él produjo en la cruz y que cambie la perspectiva de la iglesia religiosa cristiana para que podamos funcionar como la eclesía apostólica y de reino. Que recuperemos la responsabilidad de la tierra. ¿A quién le dio Dios la responsabilidad de la tierra? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Adán. ¿Cuándo se la quitó?
Nunca. Se la dio y no se la quitó. Entonces, la cultura de los pueblos son un reflejo de sus conceptos de Dios. Todas las culturas en toda la historia son un reflejo de lo que el hombre concibe acerca de Dios. Entonces, en la historia de Israel, la cultura y las costumbres de cada época eran un reflejo de lo que ellos concebían y de lo que ellos pensaban. Las cosas no han cambiado. Cada cultura refleja la condición de su religión y de su comunión con ese Dios. Cada reino, cada cultura refleja sus conceptos divinos. Religiones equivocadas producen un mundo equivocado. Roma cayó porque internamente se destruyó a causa de una religión equivocada. Vemos que nuestra sociedad cada vez está más perdida en los conceptos y que están surgiendo de una generación que está completamente adoctrinada, y el problema no es el mundo, el problema es la iglesia. Muchos dicen: ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite que haya cosas tan malas en la tierra? Si yo te rento mi casa y tú en mi casa haces cosas incorrectas, es mi casa, pero yo te di autoridad de vivir en mi casa. Del Señor es la tierra y su plenitud, pero Él le entregó al hombre. Lo que sucede en la tierra es la condición y es las acciones de los hombres. La situación es que Dios le dio ahora a la iglesia la responsabilidad de una transformación social. Dios no solamente está en la búsqueda y está en la esperanza de que haya hombres redimidos, sino que también la cultura sea redimida. No solamente que haya iglesias llenas de fervor, sino que haya una sociedad que refleje la fe de esa iglesia que habita en esas naciones. Pero hoy es el tiempo en que la iglesia, la eclesía que se está levantando el día de hoy con un entendimiento más sano, más fresco de lo que Dios nos ha dado, vamos a levantarnos y vamos a hacer la sal y vamos a hacer la luz y vamos a ser los agentes de la transformación. Dios ya tiene personas capacitadas para toda buena obra, para que nuestro mundo sea transformado por el poder de hijos redimidos, que no solamente le dicen al Señor que lo aman en sus reuniones congregacionales, sino que manifiestan el amor de Dios en todo lo que hacen. Ingenieros, doctores, médicos. Tenemos que entender que la obra del ministerio es una obra en donde Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hemos entendido que los apóstoles, que los profetas, que los evangelistas, como mencionaba el apóstol Juan Ballisteri, evangelista, todo aquel que levanta gente de entre los muertos. Apóstol significa enviado. Dios está enviando gente capacitada, gente madura en todas las esferas de la vida. Apóstoles médicos, apóstoles ingenieros, apóstoles profesionistas, apóstoles comerciantes, son enviados para una transformación en nuestro mundo. Pastores que no se paren detrás de un púlpito para enseñar, sino que pastoreen en su empresa. Doctores que pastoreen a aquellos que llegan a su consultorio. Abogados que pastoreen a aquellos que les están preguntando una consulta jurídica, pero que son personas indicadas para pastorear, para enseñar, para mostrarles la vida de Cristo. Y esta obra del ministerio es para capacitar a los santos para que ellos realicen la obra del ministerio. Hoy se levantan muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos pastores y muchos maestros, pero no de un orden eclesiástico, sino de un orden de reino.
que no necesitan un título de una universidad teológica, pero que han sido sellados con el Espíritu Santo para ejercer el ministerio de la reconciliación de todo este mundo, que vengan al conocimiento y a la vida de Cristo. Yo quiero pedirte que te pongas en pie. Este calcetín está ungido, de verdad. Me lo voy a quedar de recuerdo. Levanta tus manos. Pero no es una rendición de adoración, no es un levantamiento de manos de adoración, es un levantamiento de manos de rendirnos. Así como alguien pone una pistola y dice, levanta las manos, hoy Dios nos está diciendo, ríndete a mi propósito eterno, ríndete a la función para la que yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, ríndete para que pueda ser esa eclesía que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Padre, aquí estamos en este siglo, en esta generación de personas que estamos entendiendo, pero no solamente un entendimiento intelectual, sino que queremos caminar en esta vida, que queremos realizar la misión y la función para la que tú nos llamas. Nuestras manos levantadas te indican, nos rendimos a ti. Queremos, anhelamos participar de esta gloria para la que tú nos has encontrado y señalado. Gracias, Padre, porque nos amas con amor eterno en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.